tenemos la oportunidad de meditar en una linda realidad. Se trata de un nombre de nuestro Dios, Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la justicia? ¿A quién le corresponde? Bueno, la justicia es algo objetivo, no es subjetivo. Es cierto que vivimos en un mundo lleno de injusticia, y esto se debe a que todo ser humano ha nacido destituido de la gloria de Dios. Y la justicia es parte de su naturaleza. Entonces, cuando dice que hemos nacido destituidos de su gloria, quiere decir que al nacer ya no tenemos esta característica hermosa por haber pecado. Tristemente somos dadas más bien a la injusticia por naturaleza. Tenemos la inclinación y la tendencia hacia la injusticia. Por ejemplo, somos aptas para juzgar injustamente. Pensamos lo mejor de nosotras y queremos lo mejor para nosotras, pero no somos igual con otros. Si queremos una medida clara de la justicia, solo contamos con un ejemplo, porque este mundo no ha visto a justo alguno aparte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiéramos ver en qué sentido el Señor es nuestra justicia. Quisiera ver dos temas importantes en cuanto a la justicia. Uno tiene que ver con la justicia o rectitud perfecta que cada una de nosotros necesita para vivir en relación con Dios. El otro tema tiene que ver con la implementación de esa justicia o la práctica de la rectitud que se espera de las personas que han recibido la justicia, es decir, de aquellas que han sido justificadas por gracia mediante la fe. Tenemos un versículo que expone con claridad las dos caras de esta misma moneda, es decir, la justicia imputada, lo que recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y la justicia practicada, que es lo que recibimos a través del ministerio del Espíritu Santo. Encontramos el versículo en Mateo 5, versículo 20, donde dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, los fariseos y escribas eran el ejemplo de la justicia, vamos a decir, para el pueblo. Ellos al menos se creían lo máximo en cuanto a la justicia, tanto posicional como la práctica. Sin embargo, Jesús desafía esta idea que está tan lejana de la verdad, más bien diciendo que aquel que no supere la justicia de los fariseos y los escribas, que se puede olvidar de ingresar en el reino. Ahora, ¿en qué se equivocaron los fariseos y los escribas? Bueno, ellos estaban basando su relación con Dios en una justicia propia, la cual no existe. El estar en relación con Dios requiere no haber pecado. Y obviamente los fariseos habían pecado, incluso pecaban a diario. El relacionarse con Dios requería una justicia perfecta, sin pecado y santa. Imagínense la sorpresa para los discípulos, que no le llegaban ni a los tobillos a los maestros y expertos de la ley. La pregunta era, ¿a qué se refería Jesús? Obviamente, si los fariseos no daban la talla, pues ¿qué esperanza habría para el resto? Bueno,
Lo interesante es que la salvación es imposible para el hombre, sin embargo, posible solamente para Dios. Ahora, ¿quién decía esto? Pues era el mismo Señor Jesucristo que comunicaba el mensaje, aquel que había sido enviado a personificar la justicia, a mostrar la perfección de Dios en este mundo. Cada una de sus palabras era verdad, sin exageración, sin ambigüedad, ni ningún desvío. Cada una de sus acciones y reacciones fue perfectamente adecuada a la situación. Cuando Cristo murió por nosotras, Él pagó nuestra deuda y después de resucitar, nos transfirió o imputó su justicia perfecta, haciéndonos aptas para relacionarnos con Dios. No somos solo pecadoras perdonadas, sino que hemos sido hechas justicia de Dios, perfectas y justas delante de Dios porque estamos en Cristo. Los fariseos contaban con una justicia fingida. Su comportamiento daba testimonio de lo superficial que era toda su religión. Para los discípulos todo era diferente, puesto que habían conocido a Cristo, o aún mejor, eran conocidos por Él. Quisiera animarte a tomar ese paso de fe hacia el Señor si aún no lo has hecho. Recuerda que no hay forma de reconciliarnos con nuestro Creador por una justicia propia, porque no existe la justicia propia. Todas hemos pecado y pecar es cometer injusticia, porque es rebelarnos contra la voluntad de nuestro Creador. Si existiera la posibilidad de ser justificadas delante de Dios, pues la palabra nos dice que Cristo hubiera muerto en vano. Ahora bien, contamos con testimonios poderosos de mujeres que fueron hechas justas por gracia mediante la fe. Ellas creyeron que Dios podía hacer su justicia, ya que sabían que jamás darían la talla. ¿Qué tal con esa mujer llamada Tamar? Sí, una de las 3 mujeres incluidas en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella era una mujer pagana, viuda a temprana edad, sin hijos y relativamente sin esperanza. Nos debemos preguntar cómo es que llegó a ser incluida en el linaje de Jesucristo. Bueno, es tan solo porque Jehová fue su justicia, porque a Dios le plació extenderle misericordia y adoptarla como hija. Fue así como Jehová fue nuevamente su justicia. Tamar había sido rechazada por muchos, mas aceptada completamente por Dios. Y es así como cada una de nosotras, si le pertenecemos al Señor, pues podemos confiadamente decir: el Señor es nuestra justicia. Ahora, quisiera hablar acerca de la práctica de la justicia que hemos recibido, es decir, de la nueva ética de un pecador perdonado. Durante el discurso del Sermón del Monte, Jesús hace un contraste claro entre el comportamiento de una persona injusta, aquella que simplemente tiene la naturaleza pecaminosa y que es común a todo ser humano, y por lo contrario, una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido la naturaleza de Dios. Esta persona es ahora, por supuesto, libre para poder practicar esa justicia. Ahora, entre los temas que Jesús menciona en el Sermón del Monte tenemos, por ejemplo, el adulterio, el divorcio, la integridad, el amor al enemigo, entre muchos, ¿verdad? Ahora me gustaría tratar, por ejemplo, en breve la diferencia
del comportamiento entre una persona injusta, pecadora, que no ha recibido la justicia en Cristo, y una persona que más bien ahora le pertenece al Señor. Y si vemos tan solo el tema del divorcio, el Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 31 de Mateo, capítulo 5. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Bueno, tristemente, aunque el matrimonio fue instituido por Dios desde el huerto de Edén y fue concedido para que el hombre y la mujer cumplieran con su propósito de ser productivos, de multiplicarse y llenar la tierra de familia en familia, creando una sociedad que conociera a Dios y que disfrutara de su presencia, pues ya para el tiempo en que Jesús llegó a la tierra, los mismos fariseos y los escribas, quienes eran los expertos de la ley, enseñaban que cualquier hombre podía deshacerse de su esposa, podía divorciarse por tan solo cualquier razón, vamos a decir. Sin embargo, sabemos por la palabra que Dios odia el divorcio porque trae tanta destrucción, no solamente para una persona, sino para toda la familia y la sociedad en general. También distorsiona el evangelio, puesto que Dios utiliza el fondo de un matrimonio para comunicar la relación que Él desea para su hijo, que es el hijo siendo el esposo y su pueblo la novia. Entonces Jesucristo explica que una persona que conoce al Señor, que ha sido justificada, que cuenta con la verdadera justicia en Cristo, no hará como el resto, que acudirá al divorcio por cualquier razón, sino que honrará el matrimonio, conociendo que es el diseño que Dios nos ha dado para servir su gran propósito. Bueno, Dios sabemos que espera un comportamiento totalmente diferente de los suyos. Aquellos que ya disfrutamos del reino de Dios, un reino de justicia, debemos ser luz y sal aquí en la tierra. El Señor ha hecho todo por nosotros para que cargando con nuestro pecado y resucitando desde la muerte, pudiéramos ahora tener una relación con su Padre y ser amados por Él. Hermanas, tenemos un gozo tan grande por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es nuestra justicia. Bendiciones.